El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Para seguir las confluencias políticas y culturales, escucha Toma Única. Escúchanos los miércoles a las 2 de la tarde y los sábados en repetición a las 12 del mediodía. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Querida audiencia de Toma Única, confluencias políticas y culturales, reciban como siempre un saludo fraterno y bienvenidos a este programa de la Licenciatura en Ciencias Sociales, que pasa todos los miércoles a las 2 de la tarde en directo, con repetición los días sábados a las 12 del mediodía, aquí en la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Sí, yo sé que muchos de ustedes, amable audiencia, identificaron al poeta de la canción, de la salsa, de la poesía hecha salsa, Rubén Blades. Queríamos iniciar el programa con el tema Desaparecidos, escrito por Rubén en el año 1983, dentro del álbum Buscando América, icónicamente nada menos con su grupo inicial Los Seis del Solar. Y quiero hacer mención del por qué esta canción. Recordemos que desde la década de los 70 se acrecentó el flagelo de las desapariciones, dictaduras militares que en la época gobernaban a Latinoamérica entre los años 76 al 83, impulsaron la persecución, el secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce como el terrorismo de Estado en diferentes estados y gobiernos, países como Argentina, Chile, en el Cono Sur. Asimismo, autonomías en Centroamérica impusieron esas prácticas para ocultar pruebas de delitos cometidos por sus líderes y dictadores. Me parecía importante de una página web que extrajimos este tema, este texto, escenario de los clásicos directo al corazón, poder hacer esta mención. Y esta emisión 203 de Toma Única es un programa dedicado al excelente libro del escritor colombiano Evelio Rosero, Los Ejércitos. Interesante mirada literaria en torno a la violencia, a las desapariciones y a los éxodos. Y dijimos, ¿por qué no asociar el tema de Rubén Blades con el libro? Ya que me parece que es un tema central también las desapariciones que sufren algunos habitantes de San José, lugar donde el escritor ubica el cronotopo de la novela. Hoy me estará acompañando Dylan Steven Bonilla Muñoz, es estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional, en nuestra UPN, con enfoques en el estudio de la memoria y el conflicto armado colombiano y la literatura latinoamericana post-boom. Nació en Bogotá, se crió en la localidad de Ciudad Bolívar y actualmente vive en Chía, Cundinamarca. Dylan, bienvenido a Toma Única, confluencias políticas y culturales. Hola, profe, muy buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Un saludo muy especial a Mayra y a Leandro, que son dos amigos y compañeros muy cercanos. Y pues sí, profe, hoy nos reunimos para hablar un poco de Evelio, de lo que hacen los ejércitos y de lo que implica pues el lugar de la víctima, donde está el olvido, donde está la memoria y donde pues confluyen otros temas bastante un poco dolorosos para el país. Por supuesto, y debo decirte abiertamente que tenía muchísimas ganas hace años de poder hablar de los ejércitos en mi programa, porque me parece que es un texto referente ineludible para los futuros licenciados en Ciencias Sociales. Por supuesto, para cualquier tipo de lector,
pero en especial para estudiantes en formación este libro les viene muy bien por todo lo que plantea, por lo que dice, por lo que significa. Entonces, querida audiencia de Toma Única, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Saludo fraterno para Mario Enríquez, mi compañero, mi amigo aquí en el Control Master, y voy a invitarlos a todos a que entremos en tertulia, la primera etapa de nuestro programa donde ponemos en contexto a la audiencia sobre el tema a tratar. En Toma Única, tertulia. Al entrar en tertulia, planteamos el tema central de nuestro programa. La idea en esta franja es situar al oyente del tema del que hablaremos. Evelio Rosero, el autor que nos convoca hoy, nació en Bogotá, Colombia, en 1958. Cursó estudios de comunicación social en la Universidad Externado de Colombia y tiene en su haber numerosos libros, todos con una narrativa muy onírica, emotiva y profundamente crítica, como Los Ejércitos, la novela que nos convoca hoy en Toma Única. Para contextualizar mejor a nuestros oyentes y ya iniciar el diálogo con Dylan Bonilla, nuestro invitado el día de hoy, un docente en formación y que desde hace algún tiempo ha venido explorando la narrativa de Evelio Rosero para su trabajo pedagógico, leeré una pequeña sinopsis de Los Ejércitos. Ismael, un anciano profesor jubilado, y su mujer Otilia viven morosa y modestamente en el pueblo de San José desde hace 4 decenios. A Ismael le gusta espiar a la mujer de su vecino y Otilia suele reconvenirlo, avergonzada, hasta que el ambiente idílico del pueblo se enrarece. Las desapariciones de algunos familiares extienden el miedo entre los habitantes de San José y parecen preludiar sucesos aún más graves. Una mañana, tras volver de un paseo, Ismael se entera de que unos soldados de no sabe qué ejército se han llevado a sus vecinos. Le cuentan también que su mujer lo ha estado buscando e intenta dar con ella en vano. Los ataques continúan y cuando los acontecimientos se precipitan y se desata la violencia, los supervivientes deciden huir antes de que sea tarde. Pero Ismael opta por quedarse en el pueblo devastado, una decisión que le revelará un destino oscuro e imprevisible. Los Ejércitos obtuvo el premio Tusquets, editores de novela, en el 2006, fallado el pasado 29 de noviembre del 2006, ya hace casi más de 18 años, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara. El jurado del premio estuvo compuesto en ese entonces por Alberto Manguel en calidad de presidente, Almudena Grandés, Alberto Ruiz Sánchez, Francisco Goldman y Beatriz de Moura en representación de la editorial y Aurelio Mayor en calidad de secretario. Destacó la singular elegancia y la maestría no exentas de dramatismo con que Evelio Rosero aborda un asunto no por habitual menos difícil de tratar: la violencia arbitraria e irracional que asuela a un pueblo. Todo esto extraído de la página oficial de Tusquets Editores de esta novela. Dylan, en primera instancia quisiera preguntarte, ¿por qué la literatura en tu vida? Y el por qué este tipo de narrativa te seduce tanto, ya que lo has explorado en tu estudio como docente en formación e incluso sé de tu interés particular por Evelio Rosero. Vale, profe, pues digamos que yo empecé en la literatura pues gracias a un gran profesor. Empecé con Bolaño, que es como mi autor insignia. Roberto Bolaño, chileno, pongamos en contexto a la audiencia. Exacto, empecé con él y algún momento un gran amigo me dijo, es que la teoría dice qué es, pero el arte dice cómo se siente. Y yo creo que eso pues en gran medida lo explora la literatura. Pues yo me he sentido, con los ejércitos lo sentí mucho. Hay muchas cosas que yo le digo acerca de lo que es una víctima, de lo que implica, pero pues estar en las páginas lo adentra uno en ese lugar, lo siente uno, está uno todo el tiempo con la zozobra, con ese dolor, y entiende uno también por dónde se va eso. No solamente es así, se siente así, sino que también explorar un poco ese sentimiento a través del arte, pues le ayuda a uno a ahondar mucho en lo que también implica estar en este país.
Claro, incluso me llamaba la atención cuando en tu presentación hablabas de que te gusta la literatura post-boom. Aquí en Toma Única, por supuesto, le hemos dedicado varios programas a los grandes íconos de la literatura latinoamericana que fueron artífices de ese movimiento: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar. Pero me llama la atención que ahora en este inicio hablabas de Roberto Bolaño, tanto Bolaño como Mario Mendoza, como Jorge Franco, como el propio Héctor Abad Faciolince, ya se consideran actores post-boom, ¿no? Entonces, qué interesante también decirle a nuestra audiencia de todas las posibilidades que estos jóvenes, que no ha sido fácil, digo jóvenes entre comillas, porque hoy bordean los 60, 70 años, heredar una literatura tan fuerte como fue el boom latinoamericano y desprenderse de ello, ¿no, Dylan? Sí, un poco, Bolaño lo dice un poco y es, pues ya eso está hecho y que viene después, porque también pues seguir repitiendo las mismas formas también, pues no va a ser otra literatura, va a perpetuar. Se agota. Exacto, entonces hay un momento en el que eso se agota. Pues yo con García Márquez me distancio un poco, no porque crea que es un mal autor, sino porque pues a mí un poco lo hace Bolaño con Octavio Paz. Él dice que Octavio Paz es un gran poeta, pero pues que él se tiene que distanciar de él, porque siempre y cuando lo tenga ya en ese altar, pues no va a permitir pues un poco darle la caída a esos héroes y poder pensarse en una literatura diferente. Entonces a mí eso me encanta de lo que viene después del boom, que también permite pensarse otra literatura. En ese entonces hablábamos de un realismo mágico y hoy pues el realismo lastimosamente no es tan fácil, ¿no? Sobrevivirlo, sobrellevarlo, y creo que en eso la literatura, las escrituras creativas nos dan posibilidades inmensas. A mí me gusta siempre evocar cómo la literatura nos da un enfoque para investigar al margen de las ciencias sociales, y me imagino, Dylan, que tú ya estás pensando en ese quehacer futuro docente, cómo traer estos textos al aula de clase, más allá de que el estudiante aprenda a leer, que es nuestra intención, por supuesto, entienda a comprender su país a través de la literatura. Sí, profe, pues yo como que todo el tiempo lo pienso, porque yo recuerdo la primera sensación que tuve. Yo me acuerdo mucho leer El policía de las ratas, es un cuento de Bolaños, y lo leímos en clase, y para mí fue pues impresionante, porque eso como que me movió muchas cosas por dentro y me dio a entender muchas cosas que yo ya pensaba pero que no podía explicar. Entonces también es ese lugar un poco por fuera, como que permite ver más allá. Es un poco como lo hablaba con un compañero, y es como tener un excedente de visión, poder ver un poquito más atrás. Y pues yo creo que eso se puede. Yo creo que en la escuela es posible darle lugar a la literatura, y no solo creo que es posible, creo que ya se está haciendo. Pues yo soy un ejemplo de eso. Yo empecé ahí, y pues un profesor me empezó a dar textos, a meterme mucho en el cuento, y pues me encantó. Y por supuesto que se está haciendo. Realmente la novela que nos convoca el día de hoy ya se ha convertido para algunos maestros de historia, de sociales, de antropología, de humanidades, en un texto imprescindible para tratar de entender la violencia que nos permea desde hace tantos años. Qué importante vincular a la literatura en nuestro oficio docente como otra herramienta para entender y comprendernos mejor como sociedad. Es casi investigar, como les decía, al margen de las ciencias sociales. Dylan, para iniciar, ¿de qué manera notaste tú la normalización de la violencia y el olvido le permite a los personajes continuar con su cotidianidad? Hablemos un poco de estos personajes, de Otilia, de Ismael, de Geraldina, la mujer del brasilero, etc. Ayúdame a poner en contexto a nuestra audiencia la situación que viven los personajes de los ejércitos. Pues claro, hay un momento que a mí me parece muy, muy interesante, y es que hay una reunión en el pueblo que se hace una vez al año, y es donde los personajes se reúnen un poco en conmemoración de un secuestro, que es la fecha en la que desaparece un esposo, un señor muy importante, de hecho, en el pueblo. Creo que es ganadero, es una persona bastante reconocida. Pero entonces hay un punto en el que ya incluso se vuelve una fiesta. Hay un momento en el que ya los jóvenes del pueblo terminan bailando, y el padre un poco como que se enoja con el hecho, pero es también, claro, evidentemente el secuestro es un elemento muy doloroso, pero también hay un punto en el que ellos tienen que pensarse otra forma de vivir, otra forma de avanzar, y pues una de esas es conmemorando a sus víctimas. Están dándoles un lugar que también permite un poco dejarlos a un lado para poder seguir con su vida cotidiana, pero no dejarlos en el olvido, sino darles un lugar, una posición, y pues en ese elemento es un día, pero pues que todo el tiempo van a estar ahí. También un poco es
hay un momento en el que la esposa se tiene que encontrar con la segunda pareja de su esposo y pues tiene que confrontar todas esas cosas, pero tampoco la confronta desde la violencia, porque ella igual está atravesada por el dolor, tiene muchas cosas en medio. Entonces también es como que es importante, o sea, para la víctima también es importante poder olvidar, poder dejar a un lado. Recordemos que Evelio Rosero escribe esta novela, la saca a la luz, ¿no?, luego del premio 2006-2007, pero pienso que de una u otra manera Dylan también es un homenaje a todos estos habitantes de poblaciones. Qué mejor hablar de esto, de este dolor, con un texto como El canto de las moscas de María Mercedes Carranza, cuando la maestra en su genialidad poética nos hablaba de Mapirapán, de Bojayá, del Salado, y uno siente que lamentablemente estos habitantes de poblaciones han sido estigmatizados. Si no son paracos, son guerrilleros, siempre la población civil ahí en medio de un dolor, de una guerra. Recordemos todos los muertos que se sucedieron en Bojayá dentro de la iglesia, estas personas que pensaron salvarse en un lugar icónico de culto, de religión. Entonces tratemos ese tema, Dylan. Me parece importante cómo Evelio de una u otra manera reivindica, le da una visión, les da una piel a estos personajes que muchas veces se vuelven seres anónimos, ¿no? Ni siquiera para hablar de los desaparecidos que incluso los botaban a los ríos, ¿no? Qué triste, qué doloroso. Sí, yo creo que a mí esa es una de las cosas que más me gusta del texto, y es que Evelio hace que los personajes pues no solamente tengan una cara, no sean un poco como esa idea del personaje de cómic que solo es una cosa, solo es valiente, solo es malo, solo es bueno, sino que son personajes que todo el tiempo están cruzados por mil cosas. O sea, tienen unos elementos de compasión que uno dice qué buen sujeto, y también después dice, bueno, eso no está tan bien, pero pues más allá de ponerlo en bien o mal, pues son sujetos muy completos que tienen vida. Yo recuerdo que hay un personaje que todo el tiempo aparece como si estuviera alcohólico, y una de las preguntas que le hace Ismael cuando lo confronta es: a mí me dicen que usted no todo el tiempo está borracho, que usted se hace el borracho para no poder afrontar su vida. Y él pues como que también no le contesta, como que le deja eso ahí. Ojo, ¿no? También, y muy respetable, Dylan, como muchas personas prefieren mantenerse al margen para que no se sientan implicados, señalados. Ya bastante sufren una estigmatización, ¿no? Y a propósito de lo que tú hablabas con los personajes, también cómo se hacen los estereotipos. Yo creo que en ese sentido Evelio Rosero es un maestro que de verdad viste a estos personajes con una piel, con una emotividad, con una organicidad que uno termina siendo muy familiar con ellos. Uno de lector se atrapa totalmente con la historia. Evelio Rosero se ha especializado en narrar la historia del país a través de una narrativa muy poderosa a nivel literario. Hace unas descripciones muy claras, precisas, que en poco tiempo el lector está con él viviendo lo que le está pasando a los personajes principales. Lo que yo decía anteriormente, ¿no? Están viviendo en catarsis, en purificación, o por qué no decirlo, en mímesis, ¿no? Se sienten totalmente identificados con lo que está ocurriendo. Rosero es autor también de la trilogía novelística Primera Vez, integrada por las obras Mateo Solo del año 84, Juliana los mira en el 86 y El incendiado del 88. Me parece que ahí ya empieza a tener el caldo de cultivo y empieza a forjarse el talante de este escritor. Dylan, ampliemos la siguiente idea. ¿Por qué para los personajes existe una ruptura en el tiempo tras la desaparición de un ser querido? Recordémosle a nuestra audiencia que hoy quisimos mencionar que el título de esta emisión fuera Los ejércitos y la ruptura de los individuos. En realidad ahí viven ellos una grieta, ¿no? Se rompe el corazón de estos personajes. Sí, profe, yo creo que, digamos que me parece que Evelio lo ejemplifica muy bien, y es en solo las páginas para uno llegar al momento más violento son 100 páginas, pero después ahí pasan 2 días tal vez, pero ya después la novela rompe y pasan 3 meses, y el personaje lleva 3 meses de tener a su mujer desaparecida, y un poco parece que él se queda quieto, parece que él no avanza, parece que él todo el tiempo está ahí esperando que algo pase. Un poco nosotros lo veíamos con la idea de la granada. A él le lanzan una granada que no logra estallar, y él, pues tal vez si su mujer hubiese estado en la casa hubiese ido por la granada y la hubiese quitado, pero como no hay nadie, nunca va por ella, y después pues hay unos niños que la cogen, y ahí es cuando él se asusta. Total.
Eso es muy cierto. Quisiera, Dylan y amable audiencia de Toma Única, para que nuestro público entienda un poco de todo esto de lo que estamos hablando, leer literalmente un fragmento que, como tú bien lo decías, casi hasta la página 100, 120 no ocurre nada, pero ocurre todo, ¿no? Pero luego ya la literatura se empieza a convertir en algo muy denso, muy complejo, y es la narración también ya de las desapariciones, ¿no? Página 122, abro comilla. Geraldina empezó a vivir como petrificada en el miedo. Se le ordenó no dar detalle a nadie de las indicaciones, so pena de la inmediata ejecución de su marido. Abrumada, sin decidirse a actuar, no puede evitar hacernos confidentes de su tragedia, a Hortensia Galindo y a mí, que nos encontrábamos con ella cuando la aparición de su hijo, y que no sabemos cómo ayudar, qué solución proponer, qué hacer, porque a los tres nos sucede exactamente lo mismo. A mí, con el agravante de no recibir noticias todavía de Otilia, mi Otilia sin mí, los dos sin los dos. Geraldina se limita a esperar la llegada de un hermano desde Buga, que la ayudará. Ahora su total preocupación se vuelca por completo en la reserva de muerto de su hijo. En vano procura despertarlo de la pesadilla en que se encuentra. Lo rodea minuto a minuto, pendiente de cada uno de sus gestos, y recurre desesperada a una especie de juegos como cantos alucinados, donde quiere convencerse inútilmente de que él participa, él, un niño que parece momificado metido en una urna. Pensó llevarlo a Bogotá con los especialistas, pero alejarse de la zona donde se halla prisionero su marido la disuade. ¿Cómo entender esta narrativa, Dylan? ¿No? Que me parece tan rica, tan alucinante, tan bien descrita. Sí, claro, un poco para poner el contexto, y lo que a mí más me gusta, pues no me gusta, sino me parece muy importante en la obra, es el niño desaparece 3 meses y de la nada aparece con una carta en donde le piden como el soborno a su madre. El niño deja de hablar, deja de estar ahí. Parece que el niño no puede interactuar con su mamá, no la reconoce, parece que todo el tiempo está y no está, parece que está su cuerpo pero no su alma. Y a mí eso me parece interesante, porque incluso el mismo personaje pues es el que lo afronta y le dice: ¿dónde está su papá? Su papá estaba con mi esposa, que a mí me parece impresionante, porque yo nunca lo hubiese pensado. Uno no espera que una persona haga eso, pero evidentemente lo que hace es que lo completa, es un personaje mucho más amplio. Entonces él lo confronta y le dice: usted sabe, dígame dónde está. Un niño de 12 años creo que es que tiene el niño en ese caso. Entonces también el niño pues representa esa ruptura, está completamente aislado de sí, pero también los personajes están quietos. Todos hay una ruptura con las relaciones sociales del grupo, todo se pausa. En realidad percibimos que los ejércitos se ha convertido al correr de los años. Se publicó, como les decíamos, por primera vez en el 2007 como objeto de estudio. Ya incluso se han escrito algunos trabajos de grado a nivel de pregrado y posgrado, maestría, doctorado, referentes específicamente a esta novela. Existe un tema que bordea metafóricamente a la novela, el tema del erotismo, de la seducción que plantea el maestro Rosero a través de sus personajes, especialmente en Ismael, que es un boyerista ahí muy acucioso de su vecina, ¿no? ¿Cómo entender ese planteamiento que es a veces tan difícil con una temática tan fuerte como la violencia, como las desapariciones? Plantear esto, ¿no? Que de una u otra manera humaniza a los personajes, Dylan. Sí, yo creo que como lo decías tú al inicio, la obra empieza con eso, empieza con él subiéndose en un palo de naranjas con la excusa de ir por unas naranjas, y que todo el tiempo él pues lo que hace es ver a su vecina. Y yo creo que también un poco pues uno puede hacer la lectura ingenua y decir: no, es que él es un viejito morboso que todo el tiempo está detrás de ella, pero que también la obra cuando avanza parece que hay un acuerdo entre los 3 o los 4, incluyendo a Geraldina, a su esposo y a Otilia. Parece que los 4 saben qué está pasando y como que de cierta manera lo permiten. Entonces, pues sí, como que uno dice: bueno, ¿y ahí qué? ¿Cómo así? Y ya después existe una ruptura impresionante en todos los personajes, que incluso hay un momento en el que Ismael está con Geraldina y en sí mismo se pregunta como: si esto hubiera pasado en otro momento, yo sería feliz, estaría como en un goce un poco sexual muy amplio. Pero como han pasado tantas cosas, como está tan roto, como su vida se ha llenado de tantas cosas, pues su cabeza ya no puede estar ahí. Entonces a mí eso me parece pues difícil también. No miraba a su mujer.
en ese momento solo a Gracielita, y sin embargo lancé involuntariamente una ojeada a lo hondo de la terraza donde Geraldina, tendida boca abajo en la colcha, parecía desperezarse. Enarbolaba brazos y piernas a todas las distancias. Creí ver en lugar de ella un insecto iridiscente. De pronto se puso de pie ante un salto, un saltamontes esplendente, pero se transformó de inmediato nada más ni nada menos en solo una mujer desnuda. Cuando miró hacia nosotros y empezó a caminar en nuestra dirección, segura en su lentitud felina, a veces acobijada bajo la sombra de los guayacanes de su casa, rosada por los brazos centenarios de la ceiba, a veces como consumida de sol que más que relumbrarla la oscurecía de pura luz, como si se la tragara. Así la veíamos aproximarse igual que a una sombra. Amigos de Toma Única, Dylan, nuestro invitado del día de hoy, los voy a invitar a que escuchemos un tráiler de una película que incluso ya hablamos con su director aquí en Toma Única, Jairo Carrillo. Pequeñas voces, porque sabemos que estas pequeñas voces también pueden ser una intertextualidad total con la novela que nos convoca el día de hoy. Uno jugaba con ellos, se iba por allá a la quebrada y ellos lo acompañaban a uno. A mí me gustaba ver cuando mi papá bañaba a los marranos porque ellos empezaban a brincar y a correr. Vale, pues a mí me encanta, amigo, me gusta mucho porque cuando yo tenía el libro de Rosero en las manos, solamente pues me recordaba pequeño viendo la película, o sea, con muy pocos años sabiendo lo cruda que era la violencia y lo difícil que era vivir en zonas tan complejas. Y después ya con un poco más de madurez, pues llegar a la obra era estar en ese mismo lugar de pequeño pudiendo entender más cosas, pero sin dejar de sentir el dolor y el sufrimiento que atraviesa a las víctimas. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con el Instituto Pedagógico Nacional, primero en el país en la formación de docentes y actual colegio de la UPN. De igual forma, la Escuela Maternal, que acoge bajo un proyecto pedagógico a hijos de estudiantes y funcionarios menores de 5 años. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Hola, soy Maite Montero. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los oyentes de la Pedagógica y en especial a todos los de Folclorizarte.
ecosistema rock se instala en la Pedagógica Radio. Desde el Cono Sur y hasta Centroamérica, los contenidos contemporáneos del rock en español llegaron para quedarse. Un cordial saludo, yo soy Carlos Silva, coequipero del programa Edufísicamente, de la Facultad de Educación Física y docente de la Licenciatura en Recreación. Es fundamental que toda nuestra comunidad educativa tenga un punto de comunicación, un punto de unión, un punto de expresión a través de este medio que nos brinda todas las posibilidades a todos los estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional para conectarnos con la cultura, con el patrimonio, con el conocimiento, con el aprendizaje, con la investigación y con todas aquellas inquietudes y problemáticas que hoy día nos concitan. Larga vida para la Pedagógica Radio. ¿Eres profesional y estás interesado en cursar un posgrado? Te invitamos a estudiar una de las 7 maestrías y 2 especializaciones que te ofrece la Universidad Pedagógica Nacional para profundizar tus conocimientos, ampliar tus horizontes laborales o aportar desde la investigación a un campo de conocimiento. La inscripción es gratuita y está disponible para ti del 1 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2024. Mayor información en admisiones.upn.edu.co. Recuerda, admisiones.upn.edu.co. Vive la experiencia de educarte en la Universidad Pedagógica Nacional. Educadora de educadores. Recuerda que también puedes escuchar nuestros programas a través de las plataformas Spotify, Deezer y iVoox. Escúchalos y descárgalos. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Estás escuchando Toma Única, confluencias políticas y culturales. Regresamos a Toma Única, confluencias políticas y culturales, espacio de nuestra licenciatura en Ciencias Sociales y la Facultad de Humanidades. Valga desde aquí un saludo fraterno, como siempre, a nuestro decano de la facultad, el profesor Alexander Celi Rodríguez, al profesor Wilson Acosta, director del Departamento de Ciencias Sociales, y a la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la licenciatura en Ciencias Sociales. A ellos 3, muchísimas gracias por el apoyo recibido a este proyecto de facultad que se denomina Ciencias Sociales, Arte y Narrativa, que articula conjuntamente 2 elementos propositivos: el programa de radio Toma Única y el semillero de investigación Arterias Culturales. Dylan, para cerrar te invito a que nos ayudes. Serían 2 inquietudes. Inicialmente, cómo los personajes ausentes están conectados con la memoria del personaje principal. ¿A qué nos referimos con eso, no? Los personajes que desaparecen, pero que hay ahí algo muy interesante a nivel intertextual. Y luego, ¿cómo utilizaríamos a los ejércitos en un aula de clase? ¿Cuál sería la planeación pedagógica? Y estaba pensando incluso a qué cursos beneficiaría más, ¿no? Yo estaba pensando entre grados 9 al 11, ¿no? Un poco más ya en formación estos chicos de bachillerato. Sí, profe, pues digamos, yo también lo he pensado muy cercano a grados 10º, 11. Total. Y pues digamos que ya también una nueva historia de Colombia en ese momento. Yo tengo un problema y es que yo no sé cómo empezar. Yo un poco lo hablaba con mi pareja estos días y es, ¿qué hace uno primero? Como hace la descripción de qué es la víctima, desde dónde se entiende eso, o si más bien primero leemos la obra y después a partir de la obra entendemos a la víctima, porque pues yo cuando lo leía, pues a partir de tener cierta idea, pues sentía la obra tan cercana, tan dolorosa, tan amplia, que yo decía, a esto se refería tal persona cuando decía esto. Pero yo creo que las 2 opciones son muy válidas, también a partir de cómo uno lo quiera tener con sus alumnos.
yo lo haría, yo primero les diría como una pequeña conceptualización de dónde sale, cómo entendemos una víctima, qué implica una desaparición forzada, y después leer la obra para poderse gozar, estar adentro. Es un poco el estar inmerso, estar con ese sufrimiento todo el tiempo vivo. Eso respecto a la segunda pregunta, y a la primera, que es mucho más interesante, y es ¿qué hace uno ahí? Tal vez un poco para que los oyentes lo sepan, un poco al final Ismael está perdido en su propio pueblo. Parece que no sabe dónde está, todo el tiempo está dando vueltas, se le olvida la casa de quién es, pero pues esas casas no están, es porque no es porque él se le olvide o porque ya esté muy anciano, sino porque sus personajes se han ido, sino porque ya no tiene a sus compañeros, ya no tiene a su esposa, su casa es un lugar que él ya ni siquiera habita, es un poco, él está perdido ahí adentro. Me apoyo en la fachada de cada casa para avanzar. Lo descubro de pronto, es el clamor congelado. No estoy solo en la calle. Regresan las voces compactas, me vuelvo en derredor. Son voces que se tuercen y retuercen, ni muy cerca ni muy lejos. Un río en todas partes y las sorprendo físicas, a 2 esquinas de distancia. Las veo pasar, un pequeño tumulto de caras violáceas y bocas abiertas. De perfil no veo quién grita. Pasan como un vértigo en mitad del efímero clamor, pues ya nada se escucha, solamente lo más íntimo del clamor, un suspiro casi inaudible. Ahora los perseguidores aparecen y los últimos de ellos han girado en dirección mía. Lo hacen corriendo, avanzan a mí, me descubrieron, registran, buscan. A solo media cuadra de distancia apuntan con sus armas en todas direcciones. Quieren disparar, van a disparar al aire o van a dispararme. Apuntan a todas partes con sus armas. ¿Quieren disparar? Me dejo resbalar en el andén y allí me quedo hecho un ovillo, como si durmiera. Me finjo muerto, me hago el muerto, estoy muerto, no soy un dormido. Es en realidad como si mi propio corazón no palpitara, ni siquiera cierro los ojos, los dejo perfectamente abiertos, inmóviles, inmersos en el cielo de nubes arremolinadas, y escucho el ruido de botas próximo, identifico al miedo, igual que si desapareciera el aire alrededor. Uno de ellos me tiene que estar mirando, me examina ahora desde la punta de los zapatos hasta el último cabello. ¿Afinará su puntería con mis huesos? Pienso, a punto de provocarme yo mismo la risa, otra vez libre y simplemente como cualquier estornudo. En vano aprieto los labios, siento que arrojaré la carcajada más larga de mi vida. Los hombres pasan a mi lado como si no me vieran o me creyeran muerto. No sé cómo pude encerrar la risotada, punto, la risotada del miedo, y solo después de 1 minuto de muerto o 2 ladeo la cabeza. Muevo la mirada, el grupo se pierde corriendo a la vuelta de una esquina. Escucho las primeras gotas de lluvia, gordas, aisladas, caer como grandes flores arrugadas que estallan en el polvo. El diluvio, Señor, el diluvio. Pero cesan de inmediato las gotas y yo mismo me digo, Dios no está de acuerdo. Y otra vez la risa punto a punto. Es tu locura, Ismael, digo. Y cesa la risa dentro de mí como si me avergonzara de mí mismo. Me parece magistral este aparte de las páginas 185 y 186. De una u otra forma describen lo que tú estabas mencionando, Dylan. Sí, a mí me parece que ese personaje tiene tantas cosas. Yo nunca me puedo imaginar en esa situación y que en mi cabeza haya risa, que tenga tanta risa que no la pueda controlar. Pero es que ese profesor es impresionante. En una situación tan absurda, ¿no? Tan caótica y tan dolorosa y tan temible, ¿no? Siente que lo van a rematar. Un poco, y es que es tan complejo porque él incluso se acerca a los soldados o al ejército que esté ahí, y los soldados saben que lo único que desea es que lo maten, y es lo único que no le dan. No lo asesinan, no le dan esa posibilidad, y él solamente le queda ahí, queda mucho tiempo botado, queda ahí. Pero parece que está sufriendo, pero parece que también está esa risa atravesándolo. Son tantas cosas que le suceden a ese señor que lo dejan a uno bastante pensativo. No es una persona tan corriente como uno podría creerlo. Dylan, dentro de las categorías dramatúrgicas siempre se hablan de la situación, la acción y los personajes. ¿Cómo crees tú que fue el trabajo de Evelio Rosero para elaborar esta obra? ¿Cómo fue su búsqueda? ¿Por qué surge Ismael? ¿Por qué surge Otilia, Geraldina? ¿Por qué surge San José? Pues yo creo que un poco San José es como una excusa, es
coger muchos hechos de la violencia y situarlos en un lugar. Un poco uno de los lugares, el último hecho violento que pasa en el pueblo es un cilindro bomba que cae en una iglesia, evidentemente pues refiriéndose a Bojayá. Entonces digamos que el escenario pues es como lo más sencillo, pero los personajes son muy interesantes. A mí Geraldina me parece una cosa tan interesante, la relación que ella tiene con Ismael es muy profunda. Uno ve a Ismael y uno dice, pues ese señor, ¿qué le pasa? Y es un poco, a mí pasa eso con Evelio. Yo creo que Evelio hace unos personajes que van más allá de los valores de la época. Uno puede juzgarlos un poco, a veces hasta fácilmente, pero son personajes que traspasan los valores incluso del momento en el que nosotros estamos. Y eso no es algo que solo hacen los ejércitos, como que lo hacen mucho todo el tiempo. Entonces yo creo que ahí los personajes son fundamentales. Ismael representa muchas cosas que todo el tiempo están confluyendo. Otilia es la ausencia, es lo que se va, lo que está y no está. Y es la abnegada, ¿no? Es la mujer que lo ama, lo comprende a pesar de ese voyerismo que ella no está de acuerdo para nada, ¿no? Sí, ella un poco en las primeras páginas como que lo sienta, un poco como en esa idea de regañarlo un poco, de a usted qué le pasa, incluso ya se lo dice, usted cree que yo no lo sé, pero yo ya lo sabía. Usted es un espía, solo que ahora ya lo hace con menos disimulo, pero yo sé que usted todo el tiempo lo hace. He salido por la puerta principal, me dirijo a mi casa, avanzo por la calle tranquilamente, sin huir, sin volverme a mirar, como si nada de esto ocurriera. Mientras ocurre y alcanzo el pomo de mi puerta, las manos no me tiemblan, los hombres me gritan que no entre, ¡quieto!, gritan, me rodean. Presiento por un segundo que incluso me temen, y me temen ahora, justo cuando estoy más solo de lo que estoy. Su nombre, gritan, o lo acabamos. Que se acabe, yo solo quería, ¿qué quería? Encerrarme a dormir. Su nombre, repiten, ¿qué les voy a decir? ¿Mi nombre? Otro nombre, les diré que me llamo Jesucristo, les diré que me llamo Simón Bolívar, les diré que me llamo nadie, les diré que no tengo nombre y reiré otra vez. Creerán que me burlo y dispararán, así será. Qué éxodo, qué epílogo tan fuerte. Y en realidad es cautivante. No sé, y antes de ir a las recomendaciones, Dylan, porque al volver a releer Los ejércitos de Evelio Rosero, me acuerdo tanto del Testigo, esa hermosa y dolorosa exposición fotográfica de Jesús Abad Colorado. Creo que ahí se juntan la literatura y la fotografía de una manera magistral, ¿no? Fíjate, casi 5 lustros duró el maestro Jesús Abad Colorado haciendo la compilación para lograr el Testigo, que para mí es de las exposiciones más bellas, conmovedoras y dolorosas que he visto en mi vida. Sí, yo recuerdo el Testigo con mucho afecto, porque yo me acuerdo que la primera vez que fui, pues eso le mueve a uno tantas cosas, es tan difícil, porque es un poco la normalización que hablábamos ahorita. También a veces se cae tanto en el olvido que parece que eso está tan lejano. Y yo recuerdo entrar al claustro y empezar a sentir ese dolor. Incluso a mí en algún momento de la vida se me volvió rutinario. Cada vez que iba al centro y tenía que ir al claustro y un poco a fragmentos, a saber qué estaba pasando allí. Recuerdo mucho la foto del niño que está sonriendo con el fusil al lado, pero su sonrisa es tan inocente y es como tan difícil es entender qué es lo que pasa ahí en los ejércitos. Hay tantas cosas que están todo el tiempo. Uno no sabe quién se llevó a Otilia, uno no sabe qué está pasando, pero todo el tiempo está sintiendo ese dolor. Uno solo quiere que es tan difícil, porque uno en algún momento dice ojalá aparezca. Después uno dice ojalá no lo maten. Fuertísimo. Y incluso al final uno ve una escena en la que ya uno dice ojalá no pase. Así es. La vocación que hace Dylan Bonilla, nuestro invitado el día de hoy, es del claustro de San Agustín, hermoso lugar de exposiciones que recuperó ya hace un tiempo la Universidad Nacional de Colombia, para fortuna nuestra. Y Fragmentos es el otro sitio icónico, museo que hace parte de la red de museos del Museo Nacional de Colombia, que está establecido, quedó en el documento que firmaron las FARC con el gobierno de Santos luego de esta firma por la paz, que ese lugar Fragmentos se mantendría durante 52 años, al igual que los 52 años que duró la violencia entre las FARC y el Estado colombiano, para que cada año se lleven allí exposiciones. El espacio, recordemos, fue inaugurado por la maestra Doris Salcedo, por supuesto, con mujeres
víctimas de la violencia, y el piso son nada menos que las armas que se fundieron a las personas que pues hicieron este horror, ¿no? Entonces te voy a invitar a ti, Dylan, y a toda la audiencia de Toma Única a que escuchemos una parte muy importante de nuestro programa. Llegamos a Aguja y Vinilo. En Toma Única, Aguja y Vinilo. Este ritmo que tú oyes es para que baile Lisa. En las emisiones de Toma Única, querido Mario, Dylan, audiencia de Toma Única, hacemos una evocación de los vinilos, de los acetatos, de ese maravilloso sistema sonoro que, según los ingenieros de sonido, tiene una sonoridad orgánica, nostálgica, emotiva y, por qué no decir, perfecta. Ponemos la aguja sobre el vinilo y vemos recorrer la aguja sobre el surco y tenemos una significativa melodía. De hecho, estaba por decir hacía mucho tiempo que Radio Nacional de Colombia tiene un especial siempre a sus vinilos. Se llama nada menos la evocación de los vinilos, ¿no? Entonces, fíjense, ellos, que son la emisora principal de nuestro país, siempre tienen un programa especializado cada semana donde hablan de sus vinilos. Hoy el acetato seleccionado para esta emisión se llama Espumas, en las voces de Garzón y Collazos. El disco fue prensado por la empresa Sonolux de Medellín, Colombia, y recoge temas icónicos del legendario dueto que junto con Silva y Villalba se constituyeron en los dos duetos de música colombiana más importantes de nuestro país. En el disco en mención Espumas se encuentran otros temas como Rajaleña, Pájaro Dios, Los Pescadores, pero nosotros seleccionamos el tema que da título al disco, Espumas, porque la lírica de la canción denota metafóricamente lo que también en algún momento sintieron los personajes de la novela: la nostalgia del amor, del desamor, la insinuación de la infidelidad, el desamor. Escuchemos. Garzón y Collazos, dueto musical creado en Ibagué, Colombia, en el año 1938 por Darío Garzón y Eduardo Collazos. ¿Cómo te parecieron estas espumas, Dylan? No, pues es lo que hablábamos, son esos amores que también se van un poco, que se pierden, y que a veces no solamente se pierden por la ida directa, sino que también se pierden en la cotidianidad, se pierden en la costumbre, que es un poco lo que le pasa a Ismael con Otilia, ¿no? Cómo se desdibuja, ¿no? Ese amor tan fraterno, ella más de 40 años junto a él, y luego se empieza a enrarecer todo el espacio que nos muestra Evelio, ¿no? Sí, es que a mí me parece tan doloroso, tan difícil uno estar en esa posición, ver que su esposa ya no está, y un poco también es el lugar que tiene la culpa, porque en el libro él se va muy rápido, él se va y con la esperanza de que ella va a estar, y cuando vuelve como que se están buscando, como que ya está pero como que no está, como que no, que está en tal lado, él va pero no, ya pasó, y después no lo vuelve a ver. Ahí sí, para evocar a Julio Cortázar en ese fragmento icónico de Rayuela: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que caminábamos para encontrarnos. Lamentablemente no le vamos a hacer spoiler a nuestros oyentes, pero ese encuentro después ya no fue posible. Dylan, te voy a invitar a que entremos lamentablemente en la etapa final de nuestro programa, que se llama De Escape, pero yo espero que toda esta emisión haya sido de verdad
inquietante, significativa y, por qué no decirlo, estimulante para que todas las personas que nos escucharon vayan a este texto, y los que ya la conocen, incluso a nuestros colegas de la licenciatura y a todas las maestras y maestros de Colombia, ojalá puedan usar este programa, contenido educomunicativo dentro del formato podcast en sus clases, ¿no? En sus currículos, en sus programas y contenidos programáticos. En Toma Única, El Escape. El Escape. En el cierre de nuestro programa traemos a la literatura, la música, el cine, el teatro, la performance, las artes plásticas, esas recomendaciones que nuestros invitados quieran hacer a nuestro público, ya sea por algún gusto particular o porque hacen parte de la temática de la emisión. Dylan, gracias por acompañarme en Toma Única y gracias por traer tu conocimiento y experiencia frente a la novela Los Ejércitos, y esperamos que ya pronto ya tengas el título de docente, licenciado en Ciencias Sociales, y puedas llevar todo este entusiasmo, toda esta energía, toda esta fuerza, que es lo que queremos de parte de los maestros, que nuestros estudiantes allí en el aula de clase en realidad fortalezcan el pensamiento crítico, analítico de sus estudiantes. ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Y de nuevo, gracias. No, pues yo empezaría con un texto de Bebelio que me parece que creo que fue el primer texto que yo leí de él, El Señor que no conoce la luna. Es un texto súper corto donde le hace una crítica social impresionante. Me parece que pues, le permite a uno pensar y sentir muchas cosas. Hay una parte del texto que él habla de que hay unas águilas que disparan serpientes a los ojos como de los desfavorecidos, y yo solo podía pensar en lo que sucede con el SMAT. De hecho lo dice, dispara serpientes al ojo izquierdo del desnudo. Uy, qué fuerte. El Señor que no conoce la luna, Palomitas Celestiales, que es un cuento de, 10 páginas, que a mí me parece que también es, pues, que pone muy en duda esos valores. Lo pone uno a pensar un poco qué hace el cine porno, que en algún momento en Bogotá fue como tan importante. Y por último, pues yo me quedo con El Ojo Silva de Roberto Bolaños, con una frase que él tiene, y es que ningún latinoamericano puede escapar de la violencia. Amable audiencia de Toma Única, gracias por su sintonía, por su receptividad, por escucharnos cada miércoles a las 2 de la tarde o los días sábados en nuestras repeticiones a las 12 del mediodía. O recuerden, pueden descargar todos nuestros programas a través de radio.upn.edu.co o siguiendo las páginas de Instagram y de Facebook de nuestro programa Toma Única. Les acompañaron en el Control Master Mario Enríquez, en la producción general Yolanda Barrantes y Diana Torres, en comunicaciones Laura Chávez. Un saludo fraterno para nuestra directora, la profesora Carolina Alfonso, y quiero agradecer desde hoy a la profesora Samantha Vergara, que es la coordinadora del Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo y quien tiene también a cargo la difusión en redes de nuestra licenciatura y la facultad de todo lo que se hace en la licenciatura en Ciencias Sociales. Agradecimientos también, por supuesto, a Marta Rodríguez, a Lorenzo Contreras por el apoyo en la creación y difusión de nuestras piezas publicitarias, y por supuesto al semillero de investigación Arterias Culturales que dirige este servidor. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo, docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Facultad de Humanidades, y como siempre les digo, un placer haber estado con ustedes. Recuerden, Toma Única, días miércoles 2 de la tarde, directamente. Ciencias Sociales, Arte y Narrativa. Hasta la próxima.